Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram y TikTok, donde podrás saber o ver nuevo contenido que llegó o llegará al canal. También te invito a nuestra comunidad de Discord, donde podrás conversar conmigo y con otros integrantes sobre distintos temas. Y por último te recuerdo que si tienes alguna experiencia paranormal o extraña me la puedes enviar a mi correo, donde la leeré y subiré como un vídeo para que los demás puedan disfrutar de esta. Sin más que decir, disfruta del vídeo. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Actualmente, no existen recursos disponibles para los equipos SCP capaces de destruir a SCP-682, solo siendo capaces de producir daño físico masivo. SCP-682 deberá ser contenido en una cámara de 5MX5MX5M recubierta con placas de acero reforzado resistente al ácido. La cámara de contención deberá ser llenada con ácido clorhídrico hasta que SCP-682 esté cubierto e incapacitado. Cualquier intento de SCP-682 de moverse, hablar o escapar de su celda deberá provocar una reacción inmediata de todas las fuerzas disponibles de acuerdo a las circunstancias. El personal tiene prohibido hablar con SCP-682, por miedo a provocar un estado de ira. Todo personal no autorizado que intente comunicarse con SCP-682 deberá ser restringido y removido a la fuerza. Ocurrió durante la segunda vez que tuve que hacer guardia en el primer nivel de la instalación. Empecé a escuchar varios gritos y disparos, mientras que algunas de las anomalías igualmente empezaban a alterarse. Giré un poco la cabeza para ver de dónde venía el alboroto, mientras que a su vez el 682 venía a toda prisa en mi dirección. Tenía órdenes estrictas de disparar a matar en caso de un suceso así en la instalación, por lo que traté de apuntar a los ojos del SCP. En cuestión de segundos la criatura recibió los impactos de las balas y regeneró sus zonas afectadas. Esa cosa pasó al lado mío a gran velocidad, mientras que yo por reflejo me le aparté como pude. La criatura siguió su camino mientras que se escuchaba por la radio a mis demás compañeros, asegurándose de cuántas bajas había provocado el espécimen. Todos estábamos entrenados para actuar antes de que algo de lo que se contenga en la fundación llegara a un lugar poblado, por lo que todos empezamos a armarnos con armas de grueso calibre para que al espécimen le capturarlo de forma rápida y segura. Los vehículos aéreos y terrestres comenzaron a movilizarse hacia el objetivo, el cual fue ubicado rápidamente y se pudo proceder rápidamente con la contención. El SCP fue contenido y llevado nuevamente a la fundación, con la única diferencia que estaría en un recinto más pequeño pero con las mismas características de contención. Pasó alrededor de una semana y media cuando nuevamente se llevó al 682 a su recinto nuevo y con varias mejoras estructurales con las cuales se esperaba no vuelva a suceder nada. Pasado un mes del incidente, uno de los científicos de alto rango me pidió que lo acompañe mientras que él realizaría un tipo de entrevista al 682 y tratar de descubrir nuevas cosas de él. Mientras yo estaba fuera del recinto veía como ambos empezaban una plática como si fuera de lo más normal del mundo. Bueno, creo que después de tanto para dicho científico eso es pan de cada día. Yo estaba atendiendo a todos los movimientos del ejemplar y apretaba con fuerza mi arma para estar listo para todo. Luego de que hablaran por un aproximado de 7 minutos, el SCP comenzó a comportarse hostilmente, por lo que abrí una de las puertas del personal para sacar al científico, pero cuando estaba llegando con el científico el SCP hizo un movimiento bastante brusco que hizo temblar el suelo, haciendo que el científico cayera en el ácido que contenía al SCP. No pude hacer nada más que llamar por la radio a un equipo para que extraigan lo poco que quedó del científico. Al terminar de hablar el SCP me dirigió la palabra. Estas cadenas y ustedes no podrán retenerme por toda la eternidad, nada ni nadie lo seguirá haciendo.
Al terminar de decir esto, el 682 empezó a controlar de alguna manera mi cuerpo, mientras yo aún estaba consciente de mis acciones, hizo que abriera su recinto y lo liberara de sus cadenas. Al terminar de hacer todo eso, mientras sonaban las sirenas, el SCP apuntó mi arma a mi cabeza, y así mientras yo temía por mi vida, él dijo: "Ya ves, nada puede contenerme". Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El ítem SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara de SCP-173, al menos 3 personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar tras de ellos. En todo momento, 2 personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Descripción. Trasladado al sitio 19 en 1993. Su origen es aún desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krillon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuando va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo, o estrangulando. En caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. 1950, todo empezó en ese año, no se sabe de dónde apareció o quién lo había creado, fue encontrado en lo que alguna vez fue un taller, no se sabía si sería peligroso o no. En ese entonces yo tenía 10 años y junto a varios pequeños a escondidas de nuestros padres fuimos a ver a esa extraña estatua, no se sabía si era algún tipo de representación de un dios o incluso si era un intento de estatura de algún artesano que apenas iniciaba. Durante el tiempo que estuvo en el taller nadie lo movió ni se le acercó. Después de 2 semanas la noticia ya no era algo tan impactante, por lo que se le dejó de lado. Durante esos días se celebraba una fiesta de la cosecha, todos reían y cantaban mientras bebían a más no poder. Para ese entonces yo ya había cumplido mis 11 años y acompañé un rato a mi padre a la fiesta ya que mi madre no quería asistir por un mal presentimiento que decía tener. Quedé algo preocupado pero tuve que acompañar a mi padre a la plaza. Fuimos recibidos cada uno con un vaso de cerveza, mi padre me obligó a beberla para según él hacerme hombre, el sabor era algo amargo pero me lo aguanté y dejé el vaso sobre una mesa para acompañar a mi padre. A lo lejos vimos como sobre una carreta traían a esa extraña estatua para celebrar con ella ya que pensaban que daba buena suerte. Al bajarla alguien se hizo un pequeño corte con el material de la estatua haciendo que ésta quedara con un par de gotas sobre ella. Fue entonces que la masacre empezó, los ojos de esa cosa se iluminaron y en milésimas de segundos tenía delante suyo el cadáver de aquel hombre. Todos empezaron a correr y gritar mientras que le quitaban la mirada de encima. La criatura se movía más rápido que la luz asesinando a todos a su paso. Mi padre pareció entender que si lo veías sin parpadear no te atacaba, por lo que me tomó en sus brazos mientras que él no le quitaba los ojos de encima. A lo lejos podía ver cómo caían todos quienes apenas ahora yacían con facciones de horror en sus caras tendidos en el suelo. Mi padre llegó a casa y buscó a mi madre, le contó como pudo lo que sucedía mientras buscaba un arma para nuestra defensa. Mi madre no entendía pero al verlo tan alterado lo ayudó a buscar las balas del arma. Mientras tanto yo estaba sentado en el sillón con lágrimas en mis mejillas y con la vista fija sin moverme. No sé cuánto tiempo estuve así, solo sé que en cierto momento mi madre me tomó en brazos y los 3 salimos corriendo de la casa para internarnos en el bosque y correr hasta el pueblo más cercano. Mientras corríamos a lo lejos podíamos escuchar los gritos de las personas. Llegó el día y así por fin tuvimos un poco de calma. Llegamos a un pueblo en donde mi padre contó lo sucedido diciendo que un demonio había acabado con el pueblo. Se armaron grupos de hombres armados con todo lo que tenían para poder matar al demonio, en las cuales estaba mi padre. Nunca regresaron, no sabemos por qué infierno habrán perdido.
Con el tiempo lo ocurrido fue olvidado, pero yo aún tenía la sed de venganza por la pérdida de mi padre. Trabajé muchos años ahorrando suficiente dinero para llevar a mi madre a una de las ciudades en donde podríamos estar más cómodos. 20 años después de haber llegado a la ciudad, mi madre cayó enferma y no se pudo recuperar. Con la muerte de mi madre me obsesioné con encontrar a esa cosa. Recorrí todo el país en su búsqueda hasta que varios años de una larga búsqueda lo encontré en medio de la nada. Yo no tenía la agilidad ni la fuerza que tenía en mi juventud, por lo que con mi arma solo le disparé directo a su cabeza. No parecía hacerle nada, por lo que seguí disparando, pero cometí un error al pestañear. Esa cosa estaba a menos de 1 metro de mí. Mantuve los ojos lo más abiertos que pude, pero no podía seguir. Cuando estaba por cerrarlos aceptando mi derrota, lo que parecía ser un tipo de red metálica había caído sobre esa cosa. De todos lados miles de militares aparecieron apuntándole un camión blindado a quién sabe dónde. Uno de los militares se me acercó entregándome una tarjeta diciendo que si necesitaba ayuda llamara a ese número. En la tarjeta se podía ver un número de teléfono y más abajo decía que era de un médico y psicólogo que podría ayudarme con este tipo de experiencias. Lo que me llevó a pensar, ¿hay más cosas como esta alrededor del mundo? Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los dispositivos móviles que tengan instalado a SCP-1471 deben ser confiscados y analizados para buscar señales de la existencia de los otros dispositivos posiblemente infectados. Más tarde, a los dispositivos afectados se les deben remover las baterías, a las cuales se les asignará una designación, SCP-1471, y puestos en la unidad 91 de almacenamiento en la instalación 45 de investigación. Todas las tiendas online de aplicaciones para dispositivos móviles deben ser monitoreadas para prevenir cualquier venta inadvertida de SCP-1471. Los dispositivos sospechosos deben ser blancos de malware automáticamente para dejar inoperativo el dispositivo hasta que pueda ser capturado por agentes de campo. Descripción. SCP-1471 es una aplicación gratis de 9.8 MB para dispositivos móviles llamada Malware 1.0.0, ubicada en las tiendas online de aplicaciones. SCP-1471 no tiene catalogado ningún desarrollador y de alguna manera es capaz de pasar por alto el proceso de aprobación de aplicaciones para ir directamente a ser distribuido. SCP-1471 también es capaz de evitar ser eliminado por otras aplicaciones de programas de administración. Fue hace mucho, yo tenía 19 años, había entrado a la universidad y necesitaba comprarme un nuevo celular para ayudarme en mis clases o para mis cosas personales. No encontré ningún modelo que sea accesible a mi bolsillo, por lo que como último recurso busqué alguno de segunda mano en alguno de los puestos que vendían distintas cosas en las calles. Comenté mi situación con un amigo y me recomendó un conocido suyo que vendía celulares a buen precio y eran bastante buenos. Al verme algo desesperado por poder obtener un celular, accedí a la ayuda que me estaba dando mi amigo, por lo que él me llevó hasta donde podría encontrar a su conocido. Al llegar al lugar se veía como un lugar peligroso, agregándole a eso que fuimos durante la tarde. Bajamos del vehículo y caminamos hasta la casa de aquella persona. Él nos recibió con algo de prisa, entregándome un celular sin haberlo podido escoger antes. Bueno, tal vez era el único que tenía, dije para mis adentros, pero seguía pensando que tenía una expresión como si quisiera deshacerse del celular. Acepté el celular y le entregué el dinero para luego llegar a mi hogar a revisar que efectivamente no tenga ninguna falla. Unos minutos después de examinarlo noté una extraña aplicación, tenía como nombre Malware 1.0.0, pensé que tal vez era una aplicación para dibujar o tal vez que era un juego. Decidí revisarla por mero morbo, parecía no tener ninguna utilidad, por lo que pensé en eliminarla. Al tratar de hacerlo no pude hacerlo normalmente, por lo que fui al almacenamiento del celular, pero no había manera de eliminarlo. Al no poder eliminarla pensé que tal vez sea una aplicación que venga por defecto en el celular o en la marca de este último.
Al pensar eso decidí dejarlo de lado y instalar distintas aplicaciones como redes sociales o alguna que me sirva para los estudios. Al pasar unas horas de haber creado mis cuentas, seguía con la pregunta de para qué serviría la aplicación, pero mi apetito me superó y terminé olvidándome del tema. Al otro día quise salir a caminar un poco y me encontré con unos árboles, que eran ideales para una fotografía, saqué la foto y luego quise revisarla para ver cómo había quedado. Al verla detenidamente noté una extraña figura a unos metros de los árboles, pero al levantar la mirada no encontré nada. El miedo se hizo presente en el ambiente y decidí salir del lugar. Al volver a casa quise sacar una foto por la ventana y todo se volvió a repetir, una extraña figura que apenas se distinguía se podía ver en una de las ventanas de mis vecinos. Cerré mis ventanas y puertas para tratar de sentirme seguro, pero durante varias horas sentía bastante tensión en todos lados. Pasaron los días y quise probar en distintos lugares, pero conforme hacía más fotos se acercaba a la figura al punto de que la pude ver mejor. Su cuerpo era humanoide cubierto por un grueso pelaje negro, pero su cabeza era lo que más inquietaba, era la calavera de algún canino. Al ver esta figura con más detalle, dejé de hacer fotos y no volví a seleccionar el icono de fotografía en mi celular por un tiempo. Meses después cambié de celular, pero la aplicación de alguna forma estaba en este celular. Volví a repetir el proceso de no usar la cámara hasta que conocí a una chica con las nos hicimos muy amigos, pero a ella le encantaba tomarse fotografías, y sí, sucedió lo que nunca esperé. Ella un día tomó mi celular y me tomó una fotografía durante la mañana. Tomé mi celular y corrí al baño para revisar la foto. Al verla quedé completamente congelado, esa cosa con calavera de perro estaba a centímetros de mí. Durante todo ese día me sentía observado, y durante milésimas de segundos me parecía que lo podía ver a un lado mío. Mi mente ya estaba bastante trastornada, por lo que solo salí corriendo del salón de clases, corrí hasta mi hogar. Cada paso que daba sentía la presencia de esa cosa sobre mí, como si supiera por lo que estaba pasando y así demostrar que poseía una gran inteligencia. Al llegar a mi hogar no podía seguir soportando esta sensación, por lo que solo cerré los ojos. Mientras pensaba en miles de posibles acontecimientos, escuché claramente en mi cabeza: duerme. Después de eso solo sentí como un líquido caliente recorría todo mi cuerpo, mientras que sentía la presencia de esta cosa. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-939, 1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, y -109 están mantenidos en la celda 1163, A o bien en la celda 1163, B, con dimensiones de 10 mx 10 mx 3m en el interior del área 14 armada de contención biológica. Ambas celdas son reguladas ambientalmente y presurizadas negativamente, con muros de concreto reforzado. El acceso a estas celdas está regulado por una cámara de descontaminación exterior y puertas de acero de seguridad impermeables a los gases internos. Las ventanas de observación están construidas de vidrio balístico laminado de 10 centímetros de espesor protegido por una malla electrificada a 100 kV. La humedad es mantenida al 100% a una temperatura de 16 grados. Los especímenes son monitoreados todo el tiempo mediante cámaras infrarrojas. Se requiere autorización de nivel 4 para accesar a SCP-939, sus entornos de contención o la observación de las cámaras. SCP-939-101 está desmembrado y almacenado en los tanques de preservación criogénica 939-101 al 939-101M en el interior del área 12 de investigación biológica. El acceso a SCP-939-101 requiere la autorización de 2 miembros del personal de nivel 3, uno de los cuales debe estar presente en toda la investigación y pruebas. Solo se puede acceder al contenido de un único tanque a la vez. La temperatura del tejido interno de SCP-939-101 debe ser monitoreada mientras haya sido removido de la preservación criogénica.
Si la temperatura del tejido interno excediera los 10 grados, los tejidos serán regresados a sus respectivos taques y toda prueba se suspenderá por un período de 72 horas. Exceptuando una temperatura interna superior a los 10 grados, la examinación de los tejidos de SCP-939-101 hasta donde sus divagaciones súplicas de liberación puedan ser toleradas. Durante mucho tiempo me interesé en varios casos paranormales, el mundo del terror era algo que desde siempre ha estado junto a mí desde que vi mi primera película de terror a corta edad. Al llegar a los 17 años, decidí crear un canal en el cual subía distintas exploraciones urbanas que yo hacía. En esos vídeos de vez en cuando veía una que otra cosa, pero nunca nada tan terrorífico como lo que vi el día que investigué unas vías subterráneas del tren. Supuestamente habían habido varios avistamientos de fantasmas y una criatura cuadrúpeda. Me aventuré a las vías durante la tarde, al principio no encontraba nada interesante. Narré un poco de lo que alcanzaba a ver con la linterna, pero nada más allá de un par de ratas o insectos. Fue entonces que encontré en una pared una gran marca de unos arañazos, los cuales se veían bastante profundos. Mi instinto y miedo me dijeron que saliera corriendo de ese lugar, pero cuando me dispuse a seguir avanzando lo escuché. Un gruñido gutural a unos metros de donde yo estaba. Giré rápidamente con la linterna y la cámara para solo encontrar a una criatura casi de mi tamaño con una piel rojiza y con sangre en su hocico. Esa cosa me lanzó un rugido haciendo que por fin saliera corriendo del lugar. Apenas podía diferenciar hacia dónde corría y cuando estaba por girar a algún lugar que se me hacía familiar, esa cosa se me podía delante obligándome a correr a un lugar desconocido. Corrí y corrí hasta llegar a un callejón sin salida y esa cosa detrás mío mostrando sus afilados colmillos cubiertos de sangre. Mantuve la cámara en mis manos hasta solo sentir que esa cosa se abalanzaba sobre mí, sentí sus dientes y garras penetrar mi piel hasta llegar a mis huesos, pero, un sonido fuerte distrajo a la criatura, dándome tiempo de poder moverme un poco. Lo poco que pude ver fue a varios hombres armados hasta los dientes disparándole a esa cosa, mientras que a mí, mi sangre salía poco a poco de mi cuerpo y con algo de esfuerzo logré mantener mis ojos medianamente abiertos para ver a varias personas tomarme y sacarme del lugar. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda estándar de contención segura para humanoides en el sector 02 de investigación del sitio 19. SCP-049 deberá ser sedado antes de intentar movilizarlo. Durante su transporte, SCP-049 deberá quedar asegurado en un arnés de restricción para humanoides de clase tercero, incluyendo un collar cerrado y ataduras extendidas, y bajo la vigilancia de al menos 2 guardias armados. Si bien SCP-049 tiende a cooperar con la mayoría del personal de la Fundación, se responderá con violencia a arrebatos o cambios conductuales súbitos. Bajo ninguna circunstancia deberá entrar en contacto con SCP-049 ningún miembro del personal durante estos arrebatos. En caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha visto que la aplicación de la banda L. multícida actúa como calmante. Una vez calmado, SCP-049 suele obedecer de nuevo y volverá a su contención con la mínima resistencia. Para facilitar la contención de SCP-049, el ente recibirá el cadáver de un animal recientemente fallecido, típicamente, un bovino u otro gran mamífero, una vez cada 2 semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en casos de SCP-049-2 serán eliminados de su celda de contención e incinerados. Ya no se permite el contacto con seres humanos a SCP-049, y toda petición al respecto le será denegada.
Una vez fue humano como tú o como yo, pero su placer al descubrir y realizar sus bizarros experimentos lo llevaron a lo que es ahora, perdió su humanidad y solo quiere continuar investigando y realizando experimentos. Supe de él hace unos días, yo quería conocerlo debido a que siempre me llamaron la atención sus experimentaciones, y además, siendo uno de los muchos científicos de estas instalaciones aproveché mi oportunidad, pedí hacerle una entrevista lo más privada posible, con algo de esfuerzo se me consiguió el permiso y así empecé a hablar con aquel gran cerebro. Le pregunté acerca de la gran mayoría de sus experimentos, del cómo le gustaba de vez en cuando abrir un cuerpo y observar cómo sus órganos y sangre funcionaban cuando estaban agonizando. Me relató de distintos misterios del cuerpo humano que había descubierto, sabía que hablar de todo esto podría llegar a ser una amenaza para mi trabajo, pero valía totalmente la pena. Mientras terminaba de hacer algunas anotaciones, uno de los guardias tocó mi hombro para decirme que era hora de salir. Yo, consumido por las ganas de experimentar lo antes posible, tomé al pobre hombre y con mis manos empecé a arrancar sus ojos. A 049 se le notaba de debajo de su máscara, dibujaba una sonrisa burlona y así me enseñó varios de los misterios del humano. Después de todo, la locura está dentro de todos nosotros. Del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-343 reside en un cuarto de 6-1 MX6-1 M, 20 pies x 20 pies, en la zona 17, recinto de mínima seguridad. Se le debe llevar cualquier cosa que pida y también debe ser visitado por al menos un miembro del personal cada día. Implementar más métodos de precaución o licencias requeridas para el personal es innecesario / imposible debido a la naturaleza de SCP-343. Descripción. SCP-343 es un varón, de raza indeterminada, de apariencia humanoide con aparente omnipotencia. SCP-343 fue descubierto andando por las calles de Praga y detenido por un miembro del personal que vio cómo desaparecía para reaparecer en un tejado. SCP-343 permanece detenido por propia voluntad, ya que su contención es imposible. En las instalaciones se habla de que es el verdadero Dios cristiano o que solo es una entidad que posee un mismo poder que es casi imposible saberlo ya que, al poseer un conocimiento más allá del humano responde la gran mayoría de nuestras preguntas con una respuesta más complicada de lo que esperábamos, dentro de lo cabe igualmente nos ayudó con algunos pequeños misterios del ser humano pero no siempre escuchábamos lo que nos esperábamos. Mencionó que él ha viajado por el universo donde observaba a distintas razas lo cual lo llevó a nuestro mundo, todos pensábamos que solo podía habitar en el planeta Tierra pero no fue así, a lo largo de su existencia ha visitado gran parte del universo. Lo cual nos dejaba una duda, si él era el supuesto Dios cristiano, ¿habrían otras entidades que se le parezcan? Uno de nuestros científicos habló del tema con el SCP, pero el hombre al escuchar la respuesta quedó en coma por la cantidad de información que su cerebro tuvo que procesar, entonces fui designado para entrevistar al SCP. Le hice la misma pregunta pero esta vez con una grabadora en mano, pude escuchar un poco de lo que él contestó. En este planeta tienen a varios dioses, pero ¿qué pasaría si les dijera que existen miles o millones como yo? Ustedes fueron criados por las manos a otros como yo, mi misión fue la de crear a la mayoría de entidades que ustedes albergan en esta instalación. Ustedes fueron criados como juguetes para los verdaderos dueños de su planeta. Ítem. SCP-106. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Revisión 11-8. Está prohibido interactuar físicamente con SCP-106 en cualquier momento. Todas las interacciones físicas deben ser aprobadas por no menos del voto de 2/3 del Comando 5. Dicha interacción debe llevarse a cabo en los sitios de máxima seguridad y, después de una evacuación del personal no esencial. Todo el personal, de investigación, seguridad, clase D, etc., han de permanecer por lo menos a 60 metros de distancia de la celda de contención en todo momento, excepto en el caso de una brecha en la contención.
SCP-106 ha de ser contenido en un contenedor sellado, compuesto de acero forrado de plomo. El contenedor debe ser sellado dentro de 40 capas del mismo material y cada capa debe estar separada por no menos de 36 cm de espacio vacío. Los puntales de apoyo entre las capas deben ser separados aleatoriamente. El contenedor debe permanecer suspendido a no menos de 60 cm de cualquier superficie mediante soportes electromagnéticos ELOID. El área de contención secundaria debe estar compuesta por 16 células esféricas, cada una con diferentes fluidos y un conjunto aleatorio de superficies y soportes. La contención secundaria debe estar equipada con sistemas de luz, capaces de iluminar todo el conjunto con no menos de 80.000 lúmenes al instante sin la necesidad de alguna intervención humana directa. Ambas áreas de contención deben permanecer bajo vigilancia a las 24 horas. Cualquier corrosión observada en las superficies de las células de contención, en los miembros del personal, o en otras ubicaciones dentro del sitio en un radio de 200 metros alrededor de SCP-106 han de ser reportadas al personal de seguridad del sitio inmediatamente. Cualquier objeto o miembro del personal perdido gracias a SCP-106 debe considerarse como desaparecido/muerto en acción. Durante mi juventud fui de los mejores en mi brigada del ejército, ascendí rápidamente en los cargos de la milicia hasta que fui llamado a unas instalaciones para resguardar a supuestos sujetos que eran de suma importancia e igualmente peligrosos en su gran mayoría. Al llegar al lugar donde fui llamado, se me puso un saco en la cabeza y me subieron a un helicóptero para así llevarme al lugar. Se deducía con rapidez que el lugar era secreto, por lo que no puse resistencia y continué con el vuelo. Pasaron unas horas cuando llegamos al lugar. Al aterrizar se me quitó el saco de la cabeza para luego darme órdenes de dirigirme con el encargado de la zona C, seguí las indicaciones y llegué con el hombre. Este me dio la bienvenida y me entregó mi uniforme con mi arma, la cual era de grueso calibre. Evité preguntar el por qué y solo pregunté qué era lo que debía de cuidar. El encargado me miró de manera seria y solo me dijo que leyera todas las pantallas con información del lugar. Entendí mis órdenes y fui a la zona donde podría dejar mis pertenencias y ponerme el uniforme. Una vez listo comencé a dar mis rondas y a leer todo lo que decía en las pantallas. Grande fue mi sorpresa al ver extrañas cosas encerradas, y la gran mayoría era imposible de describir. Mientras rondaba trataba de asimilar lo cerca que estaba de estas cosas hasta que alguien que parecía ser un científico resbaló cerca mío y dejó caer algunos documentos, entre ellos una fotografía que llegó hasta mis pies. La levanté y observé una extraña criatura humanoide muy delgada. Le entregué la fotografía al hombre y él con miedo me preguntó, ¿miraste la foto? Yo le contesté que sí y él la tomó rápidamente para luego correr en la dirección contraria. Unos segundos después una alarma y una voz comenzaron a sonar advirtiendo de una falla de contención. El SCP-106 ha escapado de su celda, por favor contenerlo nuevamente. Empecé a avanzar hasta donde se escuchaba un gran escándalo. Al girar en uno de los pasillos, vi a la misma criatura de la fotografía decapitando con sus manos a un guardia. Apunté mi arma en su dirección, pero este avanzó en mi dirección a gran velocidad, por lo que comencé a disparar, pero esa cosa parecía esquivar todas las balas hasta llegar a estar frente a mí para golpear el arma y arrebatármela de las manos. Decidí correr ya que sin el arma mis opciones eran pocas. Corrí como pude hasta el cadáver del guardia, que estaba muerto, para así tomar su arma y comenzar a disparar nuevamente a esa cosa, la cual saltó para atacarme, lo cual me dio la ventaja a la hora de acertar los disparos. Algunas balas penetraron su piel, pero cuando quise girar para evitar ser golpeado por esa cosa, movió uno de sus brazos mientras que ponía sus dedos como una lanza para así atravesarme. Una vez su mano estuvo dentro de mi sistema, comenzó a aplastar mis órganos uno por uno mientras que con el resto de su cuerpo me sostenía para así causarme una muerte lenta y dolorosa. Clase de objeto: Euclid. Procedimientos espaciales de contención: la FON-IOTA, 1 cazadores de sueños y la FON-IOTA, 2 perseguidores del aire estarán regularmente buscando noticias sobre muertes de humanos repentinas y violentas relacionadas con la privación del sueño, con el fin de encontrar y neutralizar las instancias silvestres restantes de SCP-966.
Las 4 instancias de SCP-966, 3 machos, designados como SCP-966-1, SCP-966-3 y SCP-966-4, y una hembra designada como SCP-966-2, adquiridas por la Fundación deben estar contenidas en un recámara de acero de 10 mx 10m, forrada de plomo, la cual debe estar en el sitio. 2 cámaras de seguridad con filtros infrarrojos y película sensible al infrarrojo deben estar instaladas dentro de la recámara. Cada espécimen de SCP-966 debe ser alimentado con 20 kilogramos de carne cada mes. Sueños pueden llegar a ser curiosos en muchos ámbitos, pero las pesadillas son en muchos sentidos un infierno. Yo, como cada noche de viernes, me reuní con mis amigos para festejar y conversar sobre cómo había estado nuestra semana. Nos reunimos en una discoteca que solíamos frecuentar desde nuestras primeras andanzas en este mundo. Con el pasar de los minutos finalmente todos habíamos llegado y empezamos a beber. Al paso de unas horas el alcohol nos empezó a afectar, por lo el que estaba más sobrio nos llevó en su auto a cada quien. A mí me sentaron en el asiento del copiloto. Mientras el auto avanzaba yo me perdí observando las luces artificiales de las calles, hasta que se me ocurrió mirar por el espejo y pude observar a un grupo de criaturas humanoides sobre el vehículo. Al verlas me sobresalté y grité que el diablo estaba sobre el auto, pero no contaba con la reacción del conductor. Este se asustó por mi acción repentina, haciendo que perdiera el control del vehículo, chocando contra un poste de luz. Después de eso solo recordaba algunas luces de varios colores y el sonido de una ambulancia. Después solo había oscuridad y de la nada me vi en medio de un bosque. No entendía qué estaba haciendo ahí ni cómo había llegado, hasta que desde distintos ángulos comencé a ser rodeado por las mismas criaturas que estaban sobre el vehículo. Traté de correr y logré pasar por mera suerte al lado de ellos, evitando sus garras. Corrí lo que más me permitían mis piernas, pero de un momento ya no podía seguir adelante. Mi respiración se estaba cada vez más lenta, impidiéndome respirar bien, y al mismo tiempo mi vista empezó a oscurecer. Caí rendido al frío suelo, donde nuevamente fui rodeado por esas cosas que no dejaban de dar vueltas a mi alrededor, jugando con sus sombras para hacer que mi corazón se acelerara a más no poder, hasta que dio su último latido, y fue entonces que las criaturas empezaron a rasgar mi piel con sus colmillos y garras.